Aleluya. 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 Saluda a tus vecinos. Buenos días y vence hoy. Vence mañana y vence siempre. Saluda a los espectadores de todo el mundo. Buenos días y vence hoy. Vence mañana y vence siempre. Emmanuel. Emmanuel. Si Dios está por ti, ¿quién puede estar en tu contra? Si Dios está por ti, ¿quién puede estar en tu contra? Da un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Sí, antes de ir al mensaje de hoy, aprovechemos este momento para desear a Emmanuel TV un feliz cumpleaños. Emmanuel TV cumple 18 años. Entonces, 1, 2, 3, vamos. Feliz cumpleaños, Emmanuel TV. Saluda a tu vecino. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Dile a tu vecino, Emmanuel TV cumple 18 años. Emmanuel TV es 18 años más fuerte. Emmanuel TV es 18 años más sabio. Emmanuel TV es 18 años más inteligente. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sí, espectadores de todo el mundo, socios y amantes de Emmanuel TV, queremos aprovechar esta oportunidad para decir muchas gracias por su oración y apoyo. Verdaderamente, Dios Todopoderoso ha sido fiel. Gracias, Jesús. Puedes sentarte en la presencia de Dios. Aleluya. Sí, es tiempo de la palabra de Dios. Y como todos sabemos, Dios no hace nada sin su palabra. Sí, nuestro Padre en el Señor, el profeta T.B. Joshua decía, ningún estado del ser es tan gratificante como vivir en sintonía con Dios. No conocemos a Dios por nuestros sentimientos, le conocemos por su palabra. La palabra representa su naturaleza. La palabra es Dios mismo hablándonos. Dios y su palabra son uno. La palabra edifica la fe en el corazón del creyente. ¿Eres un creyente? ¿Eres un creyente? ¿Tienes fe en la palabra de Dios? Sí, si dices que tienes fe en la palabra de Dios, te refieres a que tienes confianza en Él. Tú crees en Él. Le conoces y estás comprometido con Él. Pero ten en cuenta, siempre habrá una prueba de fe para determinar tu creencia en Dios. Así que, entonces, como creyentes, no importa las pruebas o desafíos o circunstancias que te rodean, tu obediencia al mandato e instrucción de Dios es requerida. Dios Todopoderoso está más interesado y también aprecia tu obediencia a su palabra, porque tu obediencia prueba tu fe en Él. Dile a tu vecino, tu obediencia a la palabra de Dios prueba tu fe en Él. Sí, y esto nos lleva al mensaje de hoy titulado, Tu obediencia prueba tu fe. Dile a tu vecino, tu obediencia prueba tu fe. Sí, y nuestro texto de referencia será tomado del libro de Lucas. Abre tu Biblia conmigo al libro de Lucas, capítulo 17. Y comenzaré mi lectura desde el versículo 11 al 14. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Sí, de lo que hemos leído, nuestro Señor y Salvador Jesús instruyó a los 10 hombres con lepra a que vayan y se muestren a los sacerdotes. ¡Qué instrucción! Esa fue una instrucción en justicia, una instrucción en poder, una instrucción en valentía, una instrucción en certeza. Toma nota. La Biblia no dice que ellos ya estaban limpios antes de que Jesús les dijera que fueran y se muestren a los sacerdotes. Fue admirable que Jesús les pidiera que vayan a los sacerdotes mientras ellos seguían leprosos. Si tienes fe en alguien, entonces debes probarlo por tu obediencia. Desde el versículo 13 del libro de Lucas al 17 que hemos leído, los 10 hombres gritaron y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si Él era el Maestro, como ellos gritaron que era, si Él era el Maestro, como ellos gritaron que era, entonces era necesario que ellos probaran su fe en Él al obedecer sus instrucciones. ¿Y qué hicieron? Respondieron dando un paso de fe, como poniéndose el nuevo hombre, mientras todavía se veían y se sentían como el hombre viejo. La Biblia dice: y mientras iban, fueron limpiados. Esto nos muestra que el camino de la obediencia era el camino de su sanidad. El camino de la obediencia era el camino de su sanidad. El camino de la obediencia es el camino a la bendición. El camino de la obediencia es el camino al éxito. El camino de la obediencia es el camino a la victoria. Mirando el caso de los hombres leprosos, permíteme preguntarte, ¿es tu confianza en Dios lo suficientemente fuerte para hacer lo que Él dice, incluso antes de que veas la evidencia de que funcionará? ¿Es tu confianza en Dios lo suficientemente fuerte para hacer lo que Él dice, incluso antes de que veas la evidencia de que funcionará? Puedes decir que tienes fe, pero sin tu obediencia, esto es fe en acción, no hay prueba. Tu obediencia a la palabra de Dios es la única prueba de tu fe en Él. Cuando decimos obediencia, ¿a qué nos referimos? La obediencia simplemente quiere decir hacer lo que la palabra de Dios dice y no lo que se te ocurra en tu propia mente. Hacer lo que la palabra dice. Y recuerda, Jesucristo es la palabra por medio de quien Dios nos habla. La palabra toma el lugar del Cristo invisible. La decisión más grande de la vida es qué haces con las instrucciones de Jesús. ¿Qué estás haciendo con las instrucciones de Jesús? ¿Las estás obedeciendo o te estás rebelando? El profeta T.B. Joshua decía:
Obedecer a Dios al principio parece difícil hasta que lleguemos a ver que todo lo que Él pide es para nuestro bien y hace que la vida sea plena y libre. La Biblia dice, Dios Todopoderoso posee algo que puede eliminar el lamento y la dificultad de la vida de las personas. Si sigues sus instrucciones y órdenes, el lamento y la dificultad serán eliminadas de tu vida. Dile a tu vecino, cuando Dios te da una instrucción, llévala a cabo. Cuando Dios te da una instrucción, llévala a cabo. Sí, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 15, aprendemos de Naamán que la sanidad, la salvación y todas las bendiciones de Dios están en las instrucciones de Dios. El hombre que las cree es el hombre que las recibe. El problema de creer se hace fácil cuando sabes que se trata de actuar en lo que Dios ha hablado. Aquel que no cree hasta que recibe lo que Él llama una razón para ello, nunca recibirá. La más alta y soberana razón que puede ser dada para creer es que Dios Todopoderoso lo ha ordenado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese libro de Mateo capítulo 21, versículo 2 al 3, instruyó a 2 de sus discípulos, diciéndoles, «Id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita». La Biblia dice que estos 2 discípulos obedecieron a su maestro y llevaron a cabo las instrucciones de Jesús al pie de la letra, sin pensar en el riesgo involucrado al ir por la asna. Esto muestra que ellos tuvieron fe en su Maestro, Jesucristo. Aquí podemos ver que hay una virtud en ser obediente a nuestro Maestro. Los 2 discípulos no se dieron cuenta de que estaban pasando por una prueba de fe. Nuestro Señor Jesucristo de vez en cuando nos da tareas o cosas que nunca hemos hecho antes para poner a prueba nuestra fe en Él. Esto es porque tu obediencia a su palabra es la única prueba de tu fe en Él. Pueblo de Dios, nuestra obediencia está establecida por nuestra creencia, la cual se expresa en términos prácticos para llevar a cabo las instrucciones de Dios. Es tu deber obedecer las órdenes de Dios y es el deber de Dios mantener sus promesas. Dile a tu vecino, es tu deber obedecer las órdenes de Dios y es el deber de Dios mantener sus promesas. Si fallas en hacer tu parte, no esperes que Dios lo haga por ti. Si fallas en hacer tu parte, no esperes que Dios lo haga por ti. Si fallas en tu parte, no esperes que Dios cumpla sus promesas. Hermanos, hay virtud en obedecer la palabra de Dios. Dile a tu vecino, hay virtud en obedecer la palabra de Dios. Hay virtud
en obedecer la palabra de Dios. Entonces, lo que necesitas ahora mismo para hacer una diferencia estructural en tu vida es obedecer las órdenes e instrucciones de Dios. Lo que necesitas ahora mismo para hacer una diferencia estructural en tu vida es obedecer las órdenes e instrucciones de Dios. Pueblo de Dios, te animamos a ser obediente a la palabra de Dios, el cimiento de tu vida cristiana. Y que el Señor te bendiga mientras lo haces en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga su palabra en el medio de tu corazón en el nombre de Jesús. Recuerda, Dios te ama y te bendice.